Ujú. Buenas noches, queridos hermanos. El Señor los bendiga ricamente. Les saluda su hermano y amigo Amén, Esdin amén. Calderón Valverde. Hoy continuamos con clases de teología bíblica. Estamos viendo el libro Introducción al Nuevo Testamento de de Everett Harrison, un libro básico, fundamental, para aprender temas importantes e introducirnos en la Sagrada Escritura. Nos acompañan en este programa el hermano Eduardo y la hermana Marjorie, a quienes le damos la bienvenida. Así es. Que se sientan bienvenidos y vamos a empezar entonces compartiendo el tema de hoy que este que hace referencia, estamos hablando de libros que no son canónicos. Se ve la pantalla, ¿verdad, hermanos? Es correcto, claro, clarito. Bien, excelente. Hay unos libros que no son canónicos, es decir, hay libros que no están en la Biblia. Eso es muy importante, por eso estamos viendo en el contexto todo lo que fue la literatura de ese tiempo que incidió, influyó o directa o indirectamente en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento sobre todo. Estos libros, estos libros, de alguna manera, existen algunos y otros ya no existen. Entonces Ujú. estamos viendo eso, hemos analizado ya bastantes libros de esos que existen y otros que no existen, pero que han tenido o han dejado su huella en el Nuevo Testamento. A veces leemos de personajes, leemos de libros y uno dice, ¿dónde está este libro? ¿Verdad? Muchos están perdidos y muchos no fueron aceptados porque son libros que no son originales de los autores que dice, que menciona. Entonces fueron rechazados en un tiempo pasado. Otra cosa importante es que cuando se escribe el Nuevo Testamento, muchos de estos libros eran creídos en el pueblo de Israel como libros espirituales, canónicos, inspirados por Dios. Muchos de estos libros, por eso vemos que los apóstoles los utilizan y eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí tenemos, vamos a ver cómo activamos la pluma. Un momentito para guiarnos mejor. Aquí tenemos entonces otra parte importante. Por ejemplo, veamos estos temas. Dice, es así que, por ejemplo, este primero, la figura mesiánica, la figura del Mesías. Esta figura del Mesías es mencionada en el libro de Enoc, bajo títulos como los siguientes: el ungido, el Cristo, ¿verdad? El elegido, y son títulos de Cristo que aparecen en el Nuevo Testamento. El justo y el Hijo del Hombre. Esos títulos van a aparecer van a aparecer en el libro de Enoc. Pero también todos estos títulos tienen su origen también en el Antiguo Testamento. Entonces es importante eso. Puede ser que el Antiguo Testamento haya incidido en el libro de Enoc para que el libro de Enoc lo mencione y haya incidido en el Nuevo Testamento. O puede ser que alguno de estos títulos, como para ellos esto era parte del Antiguo Testamento, que ellos hayan tomado cosas de aquí del Antiguo Testamento y de esto. Es decir, ellos no hacían discriminación o división entre este libro y los libros del Antiguo Testamento. Ujú. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque estos términos también, por ejemplo, el Mesías, el ungido, eso aparece en el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, Correcto. son términos que aparecen en estos libros apócrifos, como el libro de Enoc, pero aparecen también en el Antiguo Testamento. Luego dice el autor
dice, en ciertos aspectos, el Nuevo Testamento refleja el desarrollo del periodo intertestamentario. Este periodo intertestamentario que hemos mencionado en diferentes ocasiones, este periodo inter es el periodo entre el Antiguo Testamento, cuando se escribe el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Entonces, hay un periodo entre estos dos que queda vacío, que nadie escribe, y este es el periodo intertestamentario. Inter es entre testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, la perspectiva, luego viene la otra idea, la perspectiva general del mundo es marcadamente dualista. Vea, aquí vamos a entender un primer elemento en el contexto cultural del Nuevo Testamento. ¿Cómo era el mundo cuando se escriben estos libros del Antiguo, de intertestamentarios? Estos libros que van entre el Antiguo y el Nuevo, incluso cómo era la cultura en los tiempos del Nuevo Testamento. Y la cultura era dualista. Dualista viene de dúo, dos. Es decir, un doble sentido. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Cómo es ese mundo dualista? Bueno, en que hay un contraste entre luz y tinieblas. Eso lo vemos mucho en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Luz y tinieblas. Se habla de Dios y demonio, ¿verdad? El contraste siempre. Dios y lo contrario de Dios, el demonio. Luz, lo contrario de luz, las tinieblas. Hay una antítesis, que es lo mismo, ¿verdad? Que se oponen dos ideas entre el presente, el hoy, el que están viviendo, pero también el futuro, lo que va a venir. De ahí donde vienen las profecías del futuro, lo que va a venir. Entonces, esto es lo que vivimos y esto es lo que vamos a vivir. Este es el dualismo, que la cultura era muy dualista. Todo tenía, existe lo bueno, existe lo malo. Existe lo perfecto, existe lo imperfecto. Entonces, eso es dualismo. Y la cultura era muy marcada por este dualismo. Todo tenía su elemento contrario. ¿Y qué tiene eso de importante? Bueno, que eso lo vamos a encontrar en los libros apócrifos a montones, y también lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. En los evangelios encontramos eso. En Cristo encontramos ese elemento que se contradice entre el bien y el mal. Dice que esta última, estamos hablando de el presente y el futuro. Dice que es un elemento básico en la enseñanza de Jesús y en Pablo. ¿Ve? Eso, presente y futuro. Y ese elemento dualista no está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no es un énfasis tan grande en el futuro. El Antiguo Testamento es el presente, el vivir el hoy. Entonces no existe ese elemento del porvenir. Aunque dice así, su germen puede detectarse en el punto de vista profético. Es decir, donde lo podemos encontrar es en los profetas, que ellos hablaban de que vendrá el Mesías, de que en 70 semanas, en esto. Es decir, ese elemento dualista del presente y del futuro se puede encontrar ahí, pero no se encuentra como al estilo del Nuevo Testamento, esa profecía que encontramos en Mateo 24, en ese estilo no lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se puede encontrar claramente este elemento? En los libros apócrifos, en esos libros que no son canónicos. Ahora, hay otros temas más que no encontramos o sí encontramos en el Antiguo Testamento. Dice, no es mucho lo que se dice en la literatura intertestamentaria,
estamos hablando de esta literatura que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, los libros apócrifos. No es mucho lo que hay en esa literatura sobre el pecado. Digamos, el tema del pecado ya desarrollado. Con todo, esta doctrina es formulada en dos sentidos. Nos va a decir Harrison, que no aparece del todo en esa literatura. Por ejemplo, ¿qué encontramos parecido al tema del pecado que desarrolla Pablo en el Nuevo Testamento? Bueno, encontramos en el Apocalipsis de Esdras, hay una lucha con el problema del pecado original, oigan eso. Donde en el Apocalipsis de Esdras, que es un libro apócrifo intertestamentario. Y ahí se habla algo de una lucha, habla de ese pecado, pero el pecado original. Veámoslo ahí, la transgresión de Adán, el pecado de Adán, es considerado como algo que afecta a toda la humanidad, y en estos textos de el libro El Apocalipsis de Esdras, en 3:21, 7:1, 18, ahí se habla de que el pecado de Adán pudo haber sido el pecado original que afecta a toda la humanidad. Eso dice el autor. Luego dice, uno detecta cierta afinidad con la enseñanza paulina de Romanos 5, 12, 21. Habla la Biblia del pecado original. Entonces es un poquito complejo porque cuesta encontrarlo en el Antiguo Testamento. Algo así como que el pecado de Adán es el que nos tiene a todos prisioneros y todo lo demás. Sí. Eso no se encuentra en el Antiguo Testamento. Pablo parece tener algo de eso en Romanos 5, 12, 21. Vamos a entrarle aquí a Romanos 5, 12, 21. No es este, es este. Romanos 5. Ya se lo hago grande. 5, 12. Vamos a ver. 5, 12, aquí está. Algo parecido puede ser relacionado con el pecado original. Que muchos dicen que el pecado original, el que comenzó a hablar del tema fue San Agustín en el año 400 después de Cristo. Pero hablaban los libros apócrifos de esto, y Pablo menciona algo curioso. Vean lo que dice Pablo. Por tanto, como por un solo hombre entró en el pecado en el mundo. Está hablando del pecado original. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, está complicado el texto. Pero lo que parece, y ahí sigue, ¿verdad? Pareciera que algo parecido a esta idea de Pablo, esta idea no se origina en el Antiguo Testamento, no la encontramos ahí. Sin embargo, sí aparece, como dice aquí, sí aparece en este Apocalipsis de Esdras, que yo les mencioné, ahí sí aparece, ¿verdad? Entonces, tomó la iglesia estas enseñanzas de este libro intertestamentario, porque del Antiguo Testamento no lo tomó. Esa es la pregunta que nos hacemos acá. Pero porque Pablo habla más o menos de que por el pecado de Adán todos fuimos condenados. ¿Ve? Entonces una idea como original, nos dice Harrison, del Evangelio, y que aparece en un libro apócrifo. Luego dice, es interesante, ¿verdad? Este tema. Ahí viene más, porque aquí según dice Romanos 5, 12 al 21. El 13, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo, de Adán, ¿verdad?, murieron todos, cuánto más la gracia de Dios
el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Versículo 16. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, del pecado original. Porque la sentencia partiendo de uno solo, pecado original, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia partiendo de muchos delitos se resuelve en justificación. Cristo que nos viene a salvar. Versículo 17. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida por un solo, por Jesucristo. Por uno entró la muerte en el mundo, por uno entró la salvación en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Y eso lo viene a decir en el 18. Así como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Esto es totalmente original. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, la misma que el pecado reinó la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Interesante, pero esta idea no aparece en el Antiguo Testamento. Esa es la primera, ¿verdad? La obra es lo suficientemente tardía como para reflejar una enseñanza cristiana. Dije, eso no es cristiano, no se fundamenta, dice. Y es dudoso que un escritor judío hiciera uso deliberado de una posición cristiana. Entonces, lo que más o menos estamos diciendo es que esta idea la vamos a encontrar en libros apócrifos. Y hay mucha posibilidad que ahí se originara. En varios lugares, una descripción del obrar del pecado en la vida humana es tratada bajo la doctrina del impulso bueno y malo. La descripción de Pablo en Romanos 7 tiene mucha afinidad con este análisis típicamente judío. Romanos 7, bueno, ya ustedes lo conocen, pero vamos a llegar a Romanos 7, un momentito así por encimita nada más. Romanos 7, y nada más vamos a leer al principio, porque esto es muy grande, ya ustedes lo leen ahí tranquilamente en sus casas. Vamos a ver cómo lo hago pequeño. Bueno, aquí. El número 1, cuando Pablo habla de esto, o es que ignoráis, hermanos, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive. Y ahí sigue todo lo que nos va a hablar sobre el pecado, ¿verdad? Todo sobre el pecado. Esta idea tiene estrecha afinidad con el análisis típicamente judío. ¿Y de dónde nació? ¿Verdad? Ahora, la salvación aparece generalmente asociada con la fidelidad a la ley. Pero el autor del Apocalipsis de Esdras es pesimista respecto al poder de la ley para salvar. Es decir, no, para comprenderlo, cuando habla de una salvación de la ley, no le da la fuerza que le da el Nuevo Testamento. Dice que es pesimista respecto a la salvación, que nos salvemos por el poder de la ley. Entonces, en Esdras, ¿verdad? De aquí se podrían haber originado muchas ideas paulinas. Debe admitirse que en el ámbito de la redención, el Nuevo Testamento no depende de los apócrifos, sino que depende del Antiguo Testamento. Es decir, ya cuando hablamos de ¿por qué la redención? Bueno, pues la redención es, recordemos los sacrificios de los corderos, los sacrificios para el perdón de pecados. Eso es totalmente del Antiguo Testamento. De hecho, es tal vez lo más importante de la ley. Y
y que aparece muy enfatizado en el libro de los Hebreos. Entonces, esto sí, esto no, lo que es la redención propiamente, ya el perdón de pecados, esto es propio del Antiguo Testamento, eso sí. Y ahí no se toma de los apócrifos. Luego dice, cuando gusten intervenir con alguna pregunta lo pueden hacer, ¿verdad? En la literatura apócrifa, esos libros que no entran en el canon, la proliferación de la angelología es un rasgo sobresaliente. En esta literatura intertestamentaria va a haber un gran énfasis en los ángeles, ángeles para arriba, ángeles para abajo. Incluso hasta Pablo llega a decir algo del peligro de caer en el culto a los ángeles, porque había hasta culto a los ángeles. Entonces, ¿de dónde se origina todo este énfasis extremo en los ángeles? Que hasta les hacen altares en la literatura apócrifa. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, veamos el libro de Tobías, que ya lo vimos, ¿verdad? No quiere decir que los ángeles no intervienen, hay que tener cuidado. La angelología es cuando ya caemos en el extremo de adoración de ángeles. Pero sí se ve mucho elemento angelológico en estos libros. En Tobías 12:15, 7 arcángeles rodean el trono de Dios. Y ustedes ven también que en el Apocalipsis hay mucho de esto. Dice que de los 7 arcángeles, 6 de ellos son identificados por nombres en varios lugares. Pero curiosamente el Nuevo Testamento solo menciona un arcángel, ¿cierto? La organización de los ángeles, su asociación con las fuerzas de la naturaleza, figuran en la enseñanza neotestamentaria, es decir, en el Nuevo Testamento, pero en una forma mucho más restringida que en la literatura que nos ocupa. ¿Vemos ángeles en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Se adora a los ángeles en el Nuevo Testamento? No. Es decir, no existe, no se va uno al extremo con los ángeles, porque recuerde que nada le puede quitar el honor a Dios, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, la gloria. Al menos, Ellen, Ajá, ahí tenemos al ángel Gabriel, el que trajo el anuncio a María. es el único que Eh, aparece, ¿cierto? es que, sí, correcto. Y no sé cómo, la pregunta que te digo, ¿se adoran a los ángeles? No se adoran, No, nunca. no, digamos. Y en el eh, Apocalipsis, cuando, es que, digamos, el escritor del Evangelio de Apocalipsis quiere adorar al ángel, le dice, no, un momentito, adora a Dios, a mí no me adores, correcto. ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de cuando se aparece el ángel a Cornelio también, ¿verdad? Es Ajá. decir, no vemos ángeles que reciben culto, sino los ángeles son usados por Dios para llevarnos a Cristo. Y eso nunca se nos debe quitar, ¿verdad?, de la mente, porque debemos usar ese sistema. Sin embargo, en la literatura apócrifa sí es muy dado a ese tipo de cosas. Mucho ángel, ¿verdad? Hay un canto, hermano Ellen, hay un canto que habla, que es un canto que dice que hay ángeles en ese lugar. Ajá. Yo, ese canto, digamos, nunca, no sé si usted me va a contradecir, pero yo nunca he estado de acuerdo con ese canto. Ujú. ¿Qué me dice usted? Yo digo que siempre hay que leer lo que dice, ¿verdad? Hay que leer lo que dice porque el canto no debe ocupar el lugar central de, De ángel. del culto de la iglesia, Ajá, ¿verdad? Entonces es muy importante, por ejemplo, que nosotros digamos, le estamos dando la gloria a Cristo o la perdimos si se la dimos a ángeles. Porque puede ser que alguien correcto. diga, yo no adoro ángeles. Oye, pero todo el culto se centró en ángeles y ángeles y ángeles. Pero es que Es estamos hablando peligroso. y, disculpe, Ellen, Ujú.
usted está hablando de que hay en el Nuevo Testamento solamente sí es cierto, digamos, solamente al ángel Gabriel es que se mienta Ajá, en el anuncio en Lucas. Eh, pero el canto habla de varios ángeles, porque dice, hay ángeles en este lugar. ajá. Digamos, la literatura apócrifa considera que los ángeles, que hay 7 arcángeles que se ven en Tobías, por ejemplo, los 7 arcángeles que rodean el trono. De esos 7 arcángeles, ¿verdad? Los grandotes, los arcángeles son los que están cerca de Dios. Digamos, Ajá. bíblicamente, los ángeles están en el cielo y son enviados a la tierra con misiones especiales. Se menciona solo al arcángel Miguel en el Nuevo Testamento, ¿verdad? San Rafael, que llamamos, que aparece por todo lado, es solo mencionado en el libro de Tobías, que es apócrifo. Entonces, pero aparecen muchos ángeles adorando a Dios en el Apocalipsis, ¿verdad? Y en muchos Ujú. lados se habla de que Dios vendrá con sus ángeles, no con sus arcángeles. Porque arcángeles en el Nuevo Testamento solo se menciona, como usted lo dijo, no, a Gabriel. Miguel se menciona en Judas, creo que es, ¿verdad? Pero concretamente el arcángel Gabriel, cuando se aparece, digamos, cuando viene el nacimiento de Cristo, El anuncio. exactamente. Ujú. Y cuando viene el arcángel Miguel, aparece en un libro mencionado por un libro apócrifo. ¿Ve? Entonces, eso es lo que nos dice el autor. Pero muchos ángeles sí hay. De hecho, en la iglesia puede haber una manifestación de ángeles. Ajá. Pero no debemos centrar todo en el ángel y dejar a Cristo por fuera. Porque todo es cristocéntrico, ¿verdad? Cristo es el centro de nuestra adoración, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Dios le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo es Y Cristo, cuando Él es se el habla, camino al Padre. hermano Ellen, cuando se habla de lenguas angelicales, Ajá, hay personas que tienen lenguas angelicales porque eso está en la Biblia. Entonces, hay lenguas, digamos, podemos hablar en otras lenguas, pero un lenguaje humano. Por ejemplo, una persona puede recibir, usted puede recibir de pronto hablar en lenguas, alabar a Dios en lenguas de ajá, inglés. ajá, ¿Por qué lo decimos? Por Hechos 2. Unos hablaban arameo, hebreo, eh, árabe, todo eso se puede recibir. Esas son lenguas que son, digamos, humanas, pero que se reciben con el poder de ajá, los ajá, ángeles. Pero hay lenguas ajá, angelicales, es decir, lenguas que no se detectan. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Que entonces son lenguas de ángeles. Se puede recibir. Eso está bien. Pero si yo enfatizo toda la adoración, la angelología era cuando usted enfatizaba todo en ángeles, hasta hacía altares a ángeles, ajá. ¿verdad? Por Ya ejemplo, ajá, como en la acera de frente, digo yo, que se adoran a los santos. ajá, por ahí puede haber algo Venimos peligroso. hablando algo casi de lo mismo, la Ajá, adoración a algo que que no se requiere adoración, solamente adorarle solamente a Dios. ajá, exactamente. Es muy peligroso desviarse de Ajá, Jesús, de correcto. Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante esto, digamos. Los ángeles tienen sus manifestaciones y su función es llevarnos a Dios. Ujú, Nunca ocupar el primer lugar en nuestros cultos, ¿verdad? correcto. El pueblo judío puso 2 grandes ángeles en el tabernáculo, pero nunca los adoraron. ¿Ve? Eso sí es muy importante. Bueno, vamos a leer esto porque parece que aquí dice que quedan 10 minutos. Dice, aún
Más notorio es la ausencia de elucubraciones respecto a los cuerpos celestiales y otros fenómenos naturales que plagan a los apocalipsis. Estamos hablando de los ángeles ahí. Luego dice, el juicio final, este tema del juicio final es un elemento infaltable en los escritos apocalípticos. Entonces, juicio final, donde se ve muchos en Apocalipsis. Existe considerable duda respecto al lugar exacto que él mismo ocupa en el esquema del futuro, si será previo o posterior al reino mesiánico. El juicio final será en el momento que venga Cristo, 1000 años después. ¿Cuándo será? No hay claridad, ¿verdad? Pero el juicio final es un tema interesante. Luego, el reino mismo no recibe un tratamiento uniforme, es decir, el reino se ve de muchas maneras. Se habla de un reino terrenal o se habla de un reino celestial. Impera el reino celestial, ¿verdad? El reino celestial va a imperar. Un reino terrenal, como David, que tenía se hizo un guerrero y Dios le dio la libertad al pueblo de Israel. O, como Jesús lo propuso, un reino celestial, que seríamos liberados para algún día estar en el cielo. Este es el que, como dice, llegó a constituirse en la presentación más común. Es el que llega a dominar el reino celestial. Esto dejó irresuelto el problema de las promesas terrenas. Recuerden que todas las promesas del Antiguo Testamento era que venía un Mesías para liberar a Israel de Roma y de todo, y que ellos iban a ser libres, iban a hacer de nuevo su templo. Eso quedó con las promesas del Nuevo Testamento, de los Apocalipsis. Esto quedó desechado. ¿Y qué fue lo que ganó terreno? El reino de los cielos. El reino de la venida de Cristo. Incluso el Apocalipsis habla del milenio, que es un tema bastante debatido, pero es un tema que aparece en el Apocalipsis. Luego dice, es muy posible que la forma más acabada de enseñanza apocalíptica representa una suerte de amalgama, es decir, que une un reino mesiánico terrenal de carácter transitorio, es decir, pasajero, para luego pasar a un reino eterno. Cristo nos habla de un reino que comienza en la tierra para luego terminar en un reino en el cielo, cuando Él venga y vayamos a un nuevo reino, el reino de los cielos. Y ese es el patrón del Apocalipsis de Juan, dice el autor. Sería algo totalmente fuera de lo natural que los escritores del Nuevo Testamento hicieran su tarea en un vacío, ignorando ideas religiosas que se habían estado desarrollando entre su propio pueblo. Entonces, estas son ideas más que todo originales. Y aquí, sin embargo, la virtual ausencia de citas directas de la literatura intertestamentaria, no hay, la exclusión de las fantasías apocalípticas revelan una selectividad de conceptos que es impresionante y pueden considerarse como providencial. Es decir, Dios nos reveló eso. Es original de Cristo, es original de los apóstoles muchas de estas enseñanzas. La contribución de la literatura posterior aparece como un factor, pero subordinado a la influencia del Antiguo Testamento. Y ahí termina esta idea tan importante, es decir, no hay duda que el Antiguo Testamento tuvo una gran influencia en la literatura testamentaria. Tenemos a Daniel, ¿verdad? Con las profecías. Correcto. Que hay mucha influencia en el tipo de apocalipsis que tenemos. El milenio, ¿de dónde lo tomaron? ¿De dónde lo sacaron? No hay nada en el Antiguo Testamento. No hay nada. Se han montado pasajes, pero no son del milenio. El milenio nace en la literatura apócrifa, ¿verdad? ¿En cuál? No la hemos encontrado. Tal vez libros perdidos. Pero mucha doctrina. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Ajá. ¿De dónde nace? Si en el Antiguo Testamento no estaba claro. Y esto va a nacer en la literatura apócrifa, cuando viene la ascensión de Isaías, la ascensión de Moisés. Y obviamente esto viene a hacer de alguna manera influencia en la iglesia, en la ascensión
de Cristo y la ascensión después de la iglesia. Es decir, son doctrinas reveladas por Cristo. Y podríamos seguir, por ejemplo, con por ejemplo, la divinidad de Cristo, la divinidad del Mesías. Esto se encuentra fuertemente en la literatura apócrifa, ¿verdad? Ya habíamos hablado algo de los esenios, de los mandeos, de otro tipo parecido a eso, que pudieron haber influido. Entonces, eso es interesantísimo, ¿verdad? Cómo la literatura apócrifa o esta literatura que no es canónica se metió en el Nuevo Testamento. Hay influencia de esta literatura. Y no, por eso muchas doctrinas uno dice, ¿y esto dónde lo encuentro en el Antiguo Testamento? No, es que no está. Sí, muy interesante. Sí, no está. Entonces, esos son muchas de las respuestas que vamos a tener que darle a muchos hermanos. Por eso es importante que la iglesia se forme, para que la iglesia entienda de dónde nacen ciertas doctrinas de la Biblia. Y esto que no me Por he eso centrado sería todavía. importante, y sería importante que uno pueda irse a como pueda ir buscando estos libros que usted me decía la otra vez, el martes pasado, que en las librerías cristianas los hay. Claro, y yo apenas consiga algunos, yo se los voy a ir pasando para que ustedes también los vayan leyendo, Ok, porque yo sí perfecto, tengo sí. algunos y Ajá. entonces yo se los puedo ir pasando para que ustedes los vayan conociendo y ya, y es que es interesante, ¿verdad? Es que por eso es importante. Sí, Como claro, dijo usted, ahí van a haber muchas preguntas y van a quedar muchas sin respuestas, ajá, pero siempre es bueno poder tener la respuesta de algunas preguntas que la gente en la congregación nos haga. así es. Sí, Bueno, vamos a ir ya aquí concluyendo porque en un pocos minutos se cierra. Aquí terminamos con lo que fue la introducción al Nuevo Testamento, la parte de los antecedentes, la literatura. ok. La otra Ajá. semana, si el Señor lo permite, vamos a comenzar ya con el Primero lenguaje. Dios. Ya Ajá. vamos a ir poco a poco entrando, ¿verdad? Entrando a partes muy fuertes. Sí, Entonces, hasta llegar a un momentito donde llegamos a todos los libros del Nuevo Testamento, los analizamos y vamos a descubrir un montón de cosas interesantísimas. qué bueno, qué Eh, interesante. Se está sí, poniendo esto. porque esto, Ellen. esto trae un montón de estudios que se han realizado importantísimos. Ajá. Vamos a irlo dejando por aquí. Que el Está bien. Señor me los bendiga, Eduardo, Marjorie, Amén, amén. y Usted también. sí, y nos veríamos Amén, entonces gracias. el próximo martes. Si Dios así lo permite, si no he venido antes del martes. Amén, amén. Así es. Que Sí. el Señor me los bendiga ricamente y nos Amén, vemos el amén. próximo Igual, igual, mi martes. hermanito Ellen. Amén.